asma, enfermedad crónica, que su característica dificultosa es el diagnóstico cuando la enfermedad está empezando, porque como es una enfermedad crónica, tiene que tener un inicio. Y ahí decimos, ¿es bronquitis aguda? ¿Es una broncofonía? ¿O es asma? Porque para tener el criterio claro de un asma es proceso crónico que se repite, activo, paroxístico. La persona puede ser que se dé cuenta cuando le va a venir su crisis, otras no. Y cuando está empezando, pues nadie sabe cómo es. Ayuda un poco el tema de la relación en la familia de la heredad, porque ahí nos permite tratar de enfocarlo en esta clasificación de la tipo alérgica, con la inmunoglobulina, con el rasgo, con todos los antecedentes. Pero el otro conflicto es ese paciente que está haciendo su crisis, que no es alérgico, no hay antecedentes en la familia, es más de 35 años, el otro más frecuente en los niños. Entonces, esos elementos se van orientando para tratar de reconocer el cuadro desde el punto de vista sindrómico. Un cuadro de síndrome cuando no tiene la seguridad, por ejemplo, estamos con una bronquitis aguda o estamos con un asma realizado. Entonces podemos poner el diagnóstico sintomático, síndrome bronquial, que no decimos ni el uno ni el otro, a no ser que tengamos la evidencia. Y en cualquiera de las dos, basta con la hipótesis del diagnóstico, aunque no tengas evidencia, eso te permite actuar el protocolo, ya no de una bronquitis aguda, sino de una bronquitis asmática. Y en ese enfoque, lo que tenemos que tomar en cuenta es, como para toda enfermedad, el principio del éxito es tener claro qué queremos hacer, por qué viene el paciente al médico, para que se sane. Él tiene una molestia, en este caso tiene tos, se le cierra el pecho, o sea, tiene algo. Y ya con el tratamiento. Recuerden la clase anterior que les decía de que hay una fase temprana y hay una fase tardía cuando se está desarrollando el proceso psicológico. Y cuando tenemos suerte y el paciente viene de manera temprana o él actúa con la receta de manera temprana, ese cuadro puede mejorar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Como es una enfermedad que todavía no la curamos, no la erradicamos, pero sí tratamos de que los cuadros de episodio de tos sean más raros, que el paciente pueda hacer su vida lo más cercano a lo normal. Y siempre hice un tratamiento, como para cualquier uso del medicamento, el consentimiento informado hacia el paciente, indicándole que este remedio que vamos a usar le va a ayudar, pero puede ser que le dé alguna molestia. Quizás las mencionamos las más comunes. Nosotros, como médicos, ya sabemos que es asma, ya lo hemos checado con la clínica, o al menos lo sospechamos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a un paciente asmático? Será lo mismo a un paciente para prevenir, por ejemplo, habíamos dicho lo que hacen actividad física, antes de que haga su ejercicio le damos un tratamiento. Nosotros, que no sabemos, tenemos que identificar en qué momento de la enfermedad estamos. Y al identificar el momento de la enfermedad, también tenemos que identificar dos cosas. Si es que el paciente ya viene usando la medicación, para que tengamos precaución de no dar sobredosis. Y lo otro que vamos a preguntar al paciente es si está usando la medicación. ¿Qué dieta le vamos a recomendar a un paciente? ¿Qué le decimos que coma a una persona que está en su crisis asmática?
no el que está en su etapa de crisis. El que está en ese momento, como quiere, leve, no hay disney sobre esas dos, esa sensación de pecho que está cerradito, o moderado severo, que son cuando el paciente tiene disnea. Entonces, si estás con un paciente disneico, en la primera crisis asumimos que lo vas a controlar dentro de 30 o una hora, el cual nosotros vamos, y el paciente va a poder comer. Pero también tienes que asumir que es posible que no lo controlemos. Entonces, solo debemos tener la precaución de que el paciente no es hipoglicémico. Nos aseguramos que come. No ha comido y quiero evitar. ¿Por qué queremos evitar la masticación y la deglución y todo lo que es la actividad? Por el tema de que el paciente tiene disnea, entonces masticar se cansa porque es un esfuerzo, es una actividad mecánica que estamos usando. Entonces ahí vamos a dar, no ha comido nada, al boliviano, al latino, al jugo, fácil digestión, no le damos el trabajo muscular para masticar. En general, al paciente que está en su cuadro, vamos a empezar con una dieta blanda. ¿Listo? Recuerden, el tratamiento identificamos en un documento que vamos a hacer la receta, la orden, le ponemos el nombre, la fecha, hoy es 31, qué hora, las 20, dieta, ¿qué dieta le doy? Blanda. ¿Por qué? Para evitar la fatiga de la masticación si el paciente está con un cuadro de línea que acompaña. Posición, el paciente tiene que estar en reposo, evitar actividad, porque la actividad demanda oxígeno, y eso es lo que no está teniendo en este momento. Entonces le vamos a recomendar reposo. Lo otro, ¿le damos oxígeno o no le damos oxígeno? Todo paciente en crisis que haya disnea, sí o sí oxígeno. Ahora, ¿cuánto le doy? Se recomienda que usemos mi mascarilla, porque con la mascarilla podemos también hacer la nebulización. Porque si le damos por bigotera no es fácil la nebulización. En cambio, si le doy por mascarilla, estoy administrando oxígeno y también le estoy administrando medicamentos a través de la nebulización. Entonces, primer punto, mi dieta. Segundo, la posición, reposo, tercero, ¿cuándo le doy oxígeno? Cuando tiene disnea. ¿Cómo le voy a dar el oxígeno? Primero por bigotera. Si no es suficiente, le doy por mascarilla. Y si el paciente es crónico del proceso, probablemente va a tener incremento de CO2. Entonces, cuando entremos el oxígeno, que no sea como el reservorio de esa bolsa que se infla cuando exhalamos, y entonces estamos reciclando un poco el CO2. El paciente lo retiene, no nos conviene, entonces la mascarilla sin ese reservorio. Eso siempre pregunto en un examen. ¿Qué precaución tenemos que tener en un paciente malo con insuficiencia respiratoria de la revolución? El hecho de decir la revolución ya lo estamos llevando a razonar en la posibilidad de un incremento del dióxido de carbono. Luego, ¿le vas a poner un suero o no le vas a poner un suero al paciente? El paciente que está de moderado a leve solo va a hacer una nebulización, no significa tener nada. No hace falta el suero, el suero, porque si no tenemos complicación con la vía oral, ni voy a necesitar un medicamento por vía parenteral, no se justifica tener un suero. Ahora, si el paciente está con un cuadro ya de larga evolución, de difícil manejo, ya lo han contado que usar el salbutamol, el sermonterol, el formoterol, el fluticasona, nos han nombrado todos los broncotiladores y lo mejor. Claro, en etapas que mejoran y se reacciona. Entonces, si el paciente está con disnea importante, es decir, una crisis hepática grave, se le pone una vía, se pone un suero. Pero más que tener suero para pasar volumen, lo que necesitamos es tener una vía permeable, entonces le ponemos simplemente a 12 gotas. Solución fisiológica, producto, presentación al 0,9%, concentración de 1000, ¿cómo lo vamos a usar? 12 gotas por minuto, por qué vía endovenosa. Criterio, nombre del producto, su presentación, su concentración, el intervalo y la vía. Entonces,
Luego paso a dar los medicamentos. En los pacientes con crisis asmática, es decir, que estamos en etapa de crisis, siempre la preferencia va a ser por vía inhalatoria, ya sea por nebulizaciones o ya sea por aerosol. Y ahí lo que tenemos que tratar de ver es tratar de que el paciente sea aliviado lo más rápido posible. Entonces, como en la fisiopatología vimos que hay un broncoespasmo, incluso se cierra, por eso es que la vía aérea se traba. Entonces, nuestra primera línea va a ser los broncodilatadores, es decir, medicamentos que van básicamente a actuar en la relajación del músculo bronquial, con lo cual van a alterar. Pero también tenemos que pensar no solamente ir a bloquear esa acción del broncoespasmo, sino a la causa. Como la mayoría son inflamatorios, liberación de gránulos, vitaminas, gradicinas, todo lo que estamos en el anterior clase, tenemos que también bloquear eso. O sea, ahí, en mi arsenal va a entrar un antiinflamatorio. Si no me responde estas opciones, tengo que tener otras opciones. Que lo último que se está intentando son los inmunomoduladores. Cuando vamos a usar estos medicamentos broncodilatadores, quiero que se vayan recordando estos términos. SAC, MAC, LAC, VAC. Sama, Lama, o Lama, Sama, como quiera. Primero, Saba y Lama. Términos que generalmente los encontramos en las guías que estamos haciendo la actualización, que son abreviaciones en inglés de los broncodilatadores. Uno de beta agonista y otro cariño. Por eso es que L significa long, larga duración en inglés, y SAB, short action, antimuscarínico. Entonces, PA te está diciendo qué tipo de medicamento es. Cuando vamos a ver, una vez que pasa la crisis, queremos evitar que no sea recurrente, y trata de estar más tiempo sano, ahí vamos a entrar a los grupos de familiadoras. Es decir, que ya vienen a entrar en juego principalmente el antiinflamatorio más potente, que es el corticoide. Lo ideal es tener al paciente la mayor parte del tiempo sin crisis. Si eso significa que tiene que estar tomando medicación por tiempo prolongado, hay que hacerlo. Porque en algunos pacientes le dan el tratamiento, se sienten bien y ya suspenden. Pero no estamos tratando de crisis, queremos tratar de mantener, bloquear esa reactivación, especialmente cuando no conocemos. De ahí que no hay una receta específica, pero sí en esta tabla nos podemos ver los medicamentos más comunes que usamos, por ejemplo, el paracetamol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a tratar? Principalmente relajar la musculatura, además de las otras acciones, ¿no? Entonces, el ideal inhalatorio. Y aquí tengan precaución que depende del producto con la concentración diferente. Este frasquito solo necesito 3 gotas, pero este otro frasquito necesito 20 o 40 gotas. De ahí la importancia de conocer cuál es el SAMA, cuál es el TAMA y la concentración. Usualmente el oro, con 3 gotas de 5 cc de solución fisiológica es suficiente, pero un bromuro de patropio va a ser 40 gotas. En ocasiones de casos de crisis, intentamos, porque ya para enterar, casos muy severos donde nos vamos a agregar, o sea, la adrenalina, una ampollita,
La ponemos en una jeringa 10 ml, diluimos y colocamos subcutáneo. Las dosis que vamos viviendo, 0,3, 0,5, 1, siempre atentos a los efectos adversos de taquicardia, temblores, arritmias, entre otros. ¿Veis que tengo que escoger qué le doy? Uno de acción corta, uno de acción prolongada. En general, para la crisis, hoy la tendencia es usar de acción prolongada primero y los de acción corta para soporte o para apoyo. Su tiempo de acción cada 4 horas, en cambio podemos dar cada 12 o inclusive cada 24 horas, dependiendo de cuál medicamento. ¿Qué voy a usar? El que tengo en el medio. Los más comunes, Omeprazol, Salmeterol, Salbutamol, Eucalina. Y los de acción prolongada, que más tenemos en nuestro medio, es el Formoterol, el Salmeterol. Cuando hablo de estos dos, estoy hablando de una dosis que va a durar 24 horas. Entonces, esto voy a usar cuando ya el paciente está controlado o cuando esto no controla. Y puedo alternar, vamos a ver, depende del mercado que vamos a usar, que inclusive podemos usar combinado una acción corta con una acción prolongada, o uno de los beta y otro de los antimuscarínicos. En ocasiones podemos darlo también hasta 3 medicamentos. Una alternativa cómoda es cuando apareció en esta presentación el parche. En vez de hacer aerosoles, tomando eso, te colocas un parche. Este parche, con muy buenas respuestas, lo tenemos en medio, que es el colesterol. La ventaja es que es cómodo, porque solo usamos un parche cada vez. Se puede dar entonces, ¿cómo voy a usar? ¿Cuál es la vía de inyección que yo tengo de asma? Inhalatoria, recuerda. En caso de crisis severa, subcutánea hasta que le ponga un suero. Porque es más rápido una subcutánea la adrenalina que ponerla en lo venoso del virus. Esto más bien importante que hacer la vena. Hay que, si el paciente lo tiene estable, va midiendo cada qué tiempo viene su crisis, para ir escogiendo las dosis apropiadas y los intervalos apropiados. Pero fíjense este dato, por lo que recomendamos rotar los medicamentos, que el uso continuado de estos medicamentos influye de manera negativa, lo que hace inevitable es que el paciente tiende a hacer crisis más frecuentes. Y uno dice, qué raro, si lo estoy usando para evitar la crisis, porque cuando lo uso, por el tiempo prolongado. Entonces nos damos cuenta que ya al paciente no le hace nada, y más bien sentimos que cuando le damos empeora. La adenosina es un medicamento que vamos a dejar para último. Es de última línea por sus efectos adversos que tiene. Pueden ser muy incómodos, inclusive hasta riesgosos para la vida del paciente. En caso de crisis, vamos a usar la mifesantina, la minofilina, por vía parenteral. Primero vamos a usar una dosis de ataque, 0,6 miligramos por kilo peso del paciente. Tiene una cuenta preparada. Y luego de una hora de la respuesta, la dosis que falta la dividimos y la pasamos 24 horas. Cuando el paciente lo hemos controlado, nos responde, podemos irnos a la vía oral. La metilsantina, que viene con el nombre comercial, en nuestro medio de Meridian, viene de 100, que lo usamos en el recinto AP porque permite partirlo en 3 partes y espaciarlo. La opción de usar la metilsantina es que tengo
que recordar los conocimientos de farmacología para recordar los efectos adversos que pueden tener. Entonces, dosis de carga, 6 por kilo, luego disminuido de 0,6 a 0,8 para pasar a las 12 horas. Miren los efectos adversos que nos provocan estas medicinas. No son uno, son varios. Imagínense un paciente que comience a tener taquicardia, comience a vomitar, o que comience a convulsionar, porque te haga coma. ¿Vas a sospechar que el coma es por el medicamento o vas a pensar que es por el asma que se le cerró el medicamento? Depende de la clínica, ¿no? Pero sí tenemos que tomar en cuenta, por eso es que los dejamos como alternativa final cuando no estoy pudiendo controlar. La inhalatoria buscamos tener un efecto poco selectivo, el tiempo de acción no inmediato, no tenemos la adrenalina y tenemos que esperar entre media hora y media. En ocasiones raras usamos la atropina, digo rara porque no es la primera línea para el tipo de espasmo, pero en pacientes que son cardiópatas les ayuda. Y miren esto que es interesante. Normalmente la atropina, el efecto cardíaco lo vemos inmediato. A los segundos ya uno comienza a ver la frecuencia cardíaca que se eleva. En cambio, esperar la respuesta de mejoría del broncoespasmo no es inmediato. Fíjense, tenemos que esperar entre 1 hora a 1 hora y media para decir si funcionó o no funcionó. No es como el órgano corporal que tenemos que ponerle cada 5 minutos. Si nosotros tenemos cuidado con esas características, pues vamos a escoger los diferentes medicamentos. Entonces, anticolinérgico, sano, ¿listo? Los beta, sano, la radiación. Hipítico, titulato y liquidotropio son alternativas que las tenemos. Son cómodas porque van a dar el tiempo de 12 o 24 horas. Sale mucho más práctico. Pero tengan precaución en las personas varones de más de 50 años que puedan desarrollar una obesidad o hipertensión urinaria. Entonces hay que tener esa precaución. ¿Alguna pregunta? Ok, los medicamentos del grupo de los que tratamos de revertir o evitar, vamos a decir, los corticoides. Los corticoides siempre se recomiendan por vía inhalatoria. ¿Qué dosis vamos a usar? Todavía no hay nada establecido, depende de cada persona. Entonces ya conocemos los efectos de los corticoides, los términos de farmacología y básicamente lo que tenemos que tratar es ir a bloquear esta liberación de mediadores que son los que terminan desarrollando todo ese problema de los espasmos y secreción de cosas. Entonces, si nosotros logramos controlar estas proliferaciones, obviamente que la reacción es disminuye, pero solo en los casos de alergia. En los casos que no son alérgicos, hay una respuesta diferente. ¿Sí? Por eso es que hay situaciones que los corticoides no le hacen nada. Entonces, si logramos hacer todas estas actividades, vamos a disminuir la respiración. Si no hay respiración, obviamente no hay broncoespasmo. Si no hay broncoespasmo, el calibre de la vía aérea se abre, el paciente puede meter mejor aire y además vamos bloqueando y disminuyendo la frecuencia de que cada vez se vaya repitiendo el cuadro. Entonces, en caso endovenoso, vamos a utilizar a mitad de dosis si el paciente ya viene usando. Por favor, da lo mismo dexametasona o metilprednisolona o hidrocortisona en los mismos de acción. Deben recordar lo que estudiamos farmacología. Así como con la atropina, aquí también tengo que esperar. Y el tiempo va entre 30 a 60 minutos en que recién se comienzan a ver efectos. De ahí que cuando estamos con un paciente en crisis cianótico,
nos desesperamos, le ponemos una dosis, a los 15 minutos otra dosis, no es dosis dependiente, necesitamos tiempo para provocar la metabolización. Entonces, en casos parentales, hidrocortisona es una alternativa fácil porque la tenemos más rápido para encontrar. Vamos a usar 100 cada 6 horas o 8 horas, dependiendo de la respuesta. O vamos a usar dexametasona por vía. Vamos a ver las dosis. Ya hemos hablado de esto, los efectos adversos que aprendimos en farmacología y que a largo plazo, además de la osteoporosis o la diabetes que pueden desarrollar, tenemos que tomar en cuenta los daños en nuestra carne. Su hueso comienza a presentar zonas como si tuviera una osteoporosis. Lo ideal es no tener los cortismos prolongados, pero no siempre se puede. Fíjense, primera alternativa que dejamos recuerdo que aprendieron en farmacología es proteína inhalatoria. ¿Cuál queremos usar? La dexametasona es más fácil de encontrar dependiendo de la farmacia que haga. O podemos usar budesonide, fluticasona, lo que no queremos, pero evitamos las parenterales todavía, a no ser que lo tenga el paciente en la camilla. Si lo tenés el paciente en la camilla, mejor respuesta cuando un poco alta es la metronidazol. Estamos en esos ataques, vamos a usar 1 miligramo por kilo, entre 60 a 70 miligramos, y vamos a tomar en cuenta cómo lo voy a usar. El polvo, los virus, ¿sí? Con estos logros, toda esta acción, esa respuesta del medicamento, pues vamos a hacer desaparecer el glocopamo. Si no hay glocopamo, no hay quema del paciente. ¿Okay? Otra alternativa, el globitucato o el neutropamino, usamos también por vía inhalatoria de 4 a 6 semanas. Este grupo de medicamentos actúa mejor donde hay antecedentes de alergia. Vamos a tener mejor respuesta. Bloqueamos todo este proceso inflamatorio, mejoramos todo lo que es igual que todos los medicamentos. Pero, ¿qué pasa? Que mientras lo estoy tomando comienzo a tener más vigilancia. Es decir, en vez de ayudar, me está haciendo un antagonismo, lo cual no corresponde y tengo que estar atento para suspender. La dermatitis la tomamos como alergia y a veces el paciente, cuando estas vigilancias son muy escasas en intensidad, hay opresión torácica porque el paciente está con poco espacio severo y no está pudiendo. Entonces, fíjense, todo medicamento, la mejor manera de saber cómo le está yendo a un paciente con un remedio es estar atento cómo estaba cuando se hizo el medicamento y cómo está después. Lo que está presentando es el grado del cuadro de su enfermedad o lo que está presentando está relacionado con el medicamento. Entonces, vamos combinando acciones de productos y vamos, por ejemplo, los descubriendo. Disminuyendo broncoconstricción, edema, chao, mejor respiración. Entonces, a veces tenemos que combinar con el corticoide o con los broncodilatadores, porque supuestamente tratamos de bloquear todo este mecanismo también, que es el que favorece la broncoconstricción cuando tenemos suerte. Pero no siempre tomamos a los pacientes como exitosos. El más conocido en nuestro medio es el montelukast. O el plalucast o salbucast, las dosis varían, pero no responden todos los pacientes. Si en 4 semanas el paciente está igual, no tiene sentido darle todo el día, porque no está
pueden estudiar hasta 4 semanas, no tiene que notar una diferencia de memoria. Pero si no notar, cambiarlo, suspenderlo, porque no es para este tipo de pacientes asmáticos. Esto es preocupante, porque cuando hablamos de estos citocromos, estamos hablando de los hepáticos. Entonces, los riesgos que tenemos que tener en cuenta es que en ocasiones te puede dar el patrón terminal simplemente por competencia con el receptor. De ahí que cuando voy a iniciar el tratamiento, voy a pedir un hepatograma y durante lo que esté usando el medicamento también haré hepatograma. No voy a esperar que el paciente tenga clínica de hepatitis, dolor hipocondrio, vómitos, ictericia, para recién sospechar y suspender. Y hay pacientes que se reactivan o se inicia un cuadro polarhepático, como ser lupus. Por eso es que algunos dicen que este medicamento es el que gatilla el proceso. La persona estaba con su lupus ahí latente hasta que vino algo que se lo encendió. De ahí que también tenemos que tomar en cuenta todos estos efectos que pueden darse en tu paciente. Aún no tenemos una vacuna específica. Ustedes vean, los alergólogos le hacen pruebas de antígenos de todo tipo y no todos los pacientes responden. A veces encontramos que era el polvo de los ácaros que hay en la casa o el lupus, da su vacuna, controla, y hay otros que no. De ahí que la inmunoterapia, como les dije en la clase anterior, inclusive se están probando con picada de hormiga del palo santo. Pareciera ser que esta hormiga tiene cierta enzima que ayuda a bloquear este proceso inflamatorio. En casos extremos, el paciente no mejora para nada, lo tenés intubado y te cuesta, entonces tenés que hacer el protocolo de anestesia general. Tuviera relajado, por eso quiero que se acuerden para que cuando tengan su arsenal, recordar que algunos medicamentos de anestesia nos sirven para dilatar el otro. Entonces, cuando vamos a ver la condición, voy a definir en base a qué criterio. Lo primero, ubicar en qué momento de su enfermedad estamos. Cuando está comenzando, somos nosotros los que la estamos diagnosticando, o ya tiene su enfermedad de muchos años. Nosotros estamos en el momento de la crisis, o en el momento de la crisis. Una vez que tú ubicas en qué parte estás en la enfermedad, de ahí tienes que identificar las manifestaciones clínicas que están presentando el paciente, para que tú puedas decir un cuadro leve, un cuadro moderado o un cuadro severo. Y siempre que tengas una hipótesis diagnóstica, también tienes que plantearte si ese paciente ya está usando medicamentos. Porque si tiene un tratamiento corticoide, voy a usar corticoides, no voy a usar para los supremos, voy a usar a mitad del paciente. Entonces, ahí decido en qué escalón estoy. Cuando estamos no es que vamos en primero, segundo a la clínica, no, el paciente a veces puede estar aquí, tan severo su cuadro que está. Entonces, mis escalones definen en base a qué criterio. Vamos a ver, primero, a la crisis, a demanda. O tengo otras alternativas. Un paciente con escalón 2 tiene disnea o no tiene disnea. Puede tener, dependiendo del momento. El escalón, lo que estamos diciendo, es ya en base a los medicamentos que vengo usando. Entonces, mi primer escalón puedo usar un sábado o un lado. Y de preferencia, pregunto en examen, el primer escalón, la crisis asmática, ¿cuál prefiero utilizar? ¿Cuál recomienda? Y ahí vamos a decir la respuesta que queremos un lado, no un sábado, no una elección corta, una elección prolongada. Si no mejora ese paciente, por lo que
estoy usando, cualquiera de los dos, le agrego un glucocorticoide. Fíjense, tengo 3 medicamentos: beta, lactato, vitamina y corticoide. GCI, ¿qué significa? Lo que hemos recomendado, todo tratamiento inhalatorio. G, gluco, C, corticoide y inhalar. Abreviaciones que encuentras en el libro. Luego te vas al escalón 2, mantienes un glucocorticoide con dosis baja, le aumenta un antiretroviral, puede ser un montelukast, y mantiene la primera línea. No es que quito esto y comienzo con esto. Si el paciente no mejora con este esquema, aumento la dosis de corticoide y sigo con la base. ¿Y cuándo es mi escalón 6? ¿Cuándo entro al escalón 6? Cuando el paciente está todo el tiempo con crisis y a pesar de estar con todos estos remedios, le siguen apareciendo su crisis. No es que estemos usando esto cuando tiene una crisis, no, es que lo está usando todo el tiempo, queremos controlar, pero igual está teniendo su crisis. Entonces los escalones no hablan de la gravedad, hablan más de la evolución. La gravedad, ¿cómo lo mides? ¿Qué escalón usa? Debemos de paro severo. Un paro severo puede utilizar todo esto que está usando el paciente, probablemente lo tiene el paciente, lo quiere usar. ¿Qué más hago si este grupo de medicamentos tengo una alternativa? Hagamos la termoplastia. Se hace en Bolivia, en Cochabamba lo están haciendo. Entonces, ya no usa medicamentos, funcionó, se le acabó su agua en algún grupo de pacientes. Pero en los otros, por eso es que tenemos que estar alertas a los efectos del corticoide, porque cuando lo usas por mucho tiempo, ya no solo te preocupa su diabetes, su úlcera, sino de pronto se está fracturando su costilla sin que haya hecho un esfuerzo. ¿Pregunta? Ok. Doctor, en la primera escala dijo que vamos a utilizar lava. Sí se recomienda, o sea, cualquier broncohilatador, pero de preferencia en la dosis de ataque, escúcheme bien, porque el primer escalón no está diciendo en qué momento usarlo, pero puede usarlo en el momento de su crisis o mientras lo controla. Antes se decía que para el inicio de la crisis se usaba una reacción corta, un salbutamol cada 15 minutos, 3 meses, y luego lo repetir a los 30 o a la hora, y después a las 4. En cambio ahora, en esa crisis, mejor empezar ese que te dura 12 horas. Pero no lo uses a los 15 minutos, a los 30, tratando de respuesta. Porque todo cuerpo de 4 minutos tenemos que esperar 30 minutos para ver si está haciendo efecto. ¿Ok? LAM puede ser un LAM o puede ser un LAVA. Porque los LAM son los que tienen el tipo de relación. Entonces, para el primero podría ser lava o lava. Ajá. De preferencia, porque ambos buscan las mismas características del broncohilatador. Su mecanismo de acción, uno es el y el otro es antiinflamatorio. Entonces, acuérdense de la. Ahora, ¿qué nebulización es la más cómoda para un paciente? Que vaya al hospital todo el tiempo y que además ahí se contagie de otras enfermedades, o tener su propio nebulizador. Es lo que se intenta. Actualmente, como son procesos que se repiten, la mayoría de los pacientes o familiares para los bebés terminan comprando su propio nebulización. Porque son equipos pequeños, con mucho aparataje, y el paciente puede recibir el mismo tratamiento si se lo sabe explicar a la parte. ¿Qué es lo difícil? Ponle en un frasquito 5 cc de solución fisiológica y aumentarle 3 gotitas de este, o 15 gotitas de este, o 15 gotitas de este, o 20 o 40 de este otro. Y
explicamos siempre. Y eso lo tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo tiene que estar con el nebulizador? Por lo menos 5 minutos, que es hasta que se va a reusar todo, siempre con mucho. Entonces, el modelo, el que quieren, de recomendación para el hospital, y que sea con oxígeno. Porque estos aparatitos que tenemos en casa no usan oxígeno. Solo depende del producto. En cambio, si estamos con un cuadro moderado o severo, de preferencia vamos a usar equipos que te permitan nebulizar, pero a la vez que te dan oxígeno. Ese es un detalle que hay que tener la precaución. Siempre pongo este gráfico para recordarles que no es solamente darle la receta al paciente, compre y úselo así, sino también hay que enseñar cómo usar. Entonces, siempre se le pide al paciente que bote todo el aire y mientras está botando todo el aire, se vaya batiendo el aerosol. Y luego, cuando botó todo el aerosol apunta a la boca, pero no lo metemos en la boca. Eso de la película es un cuento. Nosotros tenemos que apuntarlo porque el chiguetazo tiene una fuerza mecánicamente lastima la vía aérea. Por lo tanto, hacemos que no vaya ese chorro, que lastime, y además permitimos con esta otra técnica que se realice mejor. Es decir, ya cierre la boca y de ahí meta aire por la nariz. Entonces, cuando está metiendo aire en la nariz, lo está sacando el aerosol de una manera más despertada que entrar el chiguetazo. ¿Sí? Y la otra recomendación, cuando usamos aerosoles, principalmente corticoides, es que a los 5 minutos que tiene que hacer el paciente, enjuagarse la boca para disminuir las posibilidades de la micosis, porque como el corticoide, como un inmunomodulador, tiende a bajar tu defensa y terminar haciendo el famoso nudo oral. Las dos recomendaciones que quiero que tomen en cuenta cuando estén enseñando al paciente cómo usar. ¿Cómo estamos en forma de 2 pagos? Ok, pero ¿cómo se lo toma? ¿Sí? Ahora, lo más importante para nosotros como médicos es definir qué tan grave está el paciente. ¿Cómo definimos qué tan grave está el paciente? ¿Por la anamnesis o por el examen físico? ¿Cómo te das cuenta que un paciente está aquí, más o menos, como infección? Si ves un paciente inquieto, fatigado, normal, obviamente que a simple vista no vas a saber que tiene asma. Tenemos que hacer anamnesis para saber si tiene asma. Pero que tan grave está, no necesito hacer anamnesis. Mejor identificamos los signos. ¿Cuáles son los signos? Alteración del estado, cianosis, taquipnea y activación de los músculos accesorios. Como este paciente es leve, le viene en superficie, pero puede hacer su actividad, pero le está viniendo muy seguido, una vez a la semana, 2, 3, hasta el final de la noche. Entonces, pasa al criterio del persistente. Es decir, que persiste. Entonces, lo controlo no solo por la clínica, sino también por el PEF. ¿Cómo tengo el PEF? ¿Qué método complementario tengo el PEF? Expiro, mentira, no se olvide. Siempre hago el método complementario que vamos a usar, siempre va a ser la expiro, mentira. Entonces, cuando es persistente, mi tratamiento tiene que ser diario. ¿Sí? Puedo ir combinando. Primero pruebo con uno, porque no es tan grave no te da de ahí, el tiempo de jugar con uno. Ok, después se lo cambio, después el otro. Ok, después se lo repito. Mejora, ok, cambio de otra alternativa. Voy buscando hasta poder lograr. Si logro encontrar cuál es el medicamento que controla, a veces un montelocafo es suficiente, como una polilla que hace que no tomarle bien, deja de tomarle bien, tómalo bien. Ya moderado, ese paciente que sigue molestando, pero ya aquí comenzamos a qué cosa. ¿Qué aparece cuando sigue moderado? La tiene. Ya no es sobresaltoso, ya no es la similancia, ya es paciente ya altera su actividad normal.
porque la línea, igual que el dolor, es algo que no es cómodo para estar. Entonces, comenzamos a aumentar dosis. Si antes estaba con 200, ahora le voy a dar 400, por ejemplo, de recomendaciones, o 800, lo puedo fraccionar en dos. Y fíjense, si no me muevo con mi dosis inhalada, ahí recién voy a pasar a la dosis para el terapia. Porque estoy hablando del paciente con estreñimiento, no persistente, no estoy hablando del que está en esa crisis donde lo tenés en emergencia. Este es para tratar de tener un paciente que haga sus actividades normales. Entonces, cuando vamos viendo estos pacientes, no mejoran, ahí ya cambié mi escalón. Entonces, recuerden, el escalón, insisto, no está en la gravedad, está en la persistencia, que tenemos que tratar de controlar los cuadros, por eso que vamos a. Entonces, ¿cuál tiene? ¿Tenés un lado? Tenés un lado, cualquiera. Que empiece con la, estoy conforme, porque su tiempo de acción va a ser más prolongado. No te olvides que ya en el cuadro numerado que tienes que estar con la alternativa del GSI, que era GSI glucocorticoide inhalado. Y vas avanzando, vas viendo cuál es el parámetro que te hace detener y ya no subir escalones. La ausencia de la crisis, y el paciente no va al medio, lograrlo, no va más del 4, porque con el 3 ya lograste, con este esquema que estás usando es suficiente. Cuando tengo severo, por si acaso, no es que tengo que usar el escalón 6 porque es severo. El severo me puede presentar mientras estoy usando el escalón 1 inclusive. ¿A qué nos referimos severo? En el que el paciente ya está en insuficiencia respiratoria. Vamos tan intenso que el paciente no puede respirar. Tengo la evidencia de la espirometría, donde hay una relación que está por debajo del 70 de los medicamentos. En estos casos, a pesar de todos los otros tres, ya hemos comenzado a utilizar antimonoclonal para tratar de bloquear. Pero siempre tomemos en cuenta los niveles de inmunoglobulina cuando estamos usando el medicamento, porque ese parámetro de respuesta te dice si el medicamento está siendo efectivo o no. Porque no es el problema de la parte económica, suponemos que el paciente tiene para comprarse. El problema cuál es el riesgo potencial de los efectos adversos que pueden provocarlo si no lo necesitamos. Entonces, hay que tomar en cuenta que en los pacientes, y esto lo pongo aquí para que no se les vaya, el que es grave y no eosinofílica, muy seguida su presentaciones de la crisis, ahí voy a usar un antibiótico, pero no es buscando su efecto antibacteriano, ¿no? Porque vamos a ver que su efecto que favorece el bloqueo de la inflamación. Y lo que más nos está hablando en la literatura es usar el macrónido, la citromicina. No usamos dosis plena, usamos la mitad de la dosis. 500 miligramos viene en un comprimido, le damos la mitad, una todos los días. Pero no le vamos a dar por 14 días como para una neumonía, le vamos a dar por 2 o por 3 meses para ir tratando siempre y cuando obviamente haya respuesta. ¿Sí? Entonces, mientras más nuevo el antimonoclonal, su precio es más elevado. Entonces, miren, aquí estoy combinando un leucotrieno, estamos un tiotropio, tío es short, usaba short action antimuscarínico. Aquí estamos utilizando una metilsanguina y aquí estamos utilizando el monoclonal. 5 medicamentos, ¿cuál te falta que estás usando? El corticoide, porque siempre lo acompañamos, pero ya no por inhalatorio, lo usamos por vía oral, porque son mejor para su dosis de mantenimiento. Como no hay una respuesta clara, algunos pacientes, a pesar de que todos estos medicamentos que hemos visto no responden, se buscan otras alternativas. Hemos
hemos tenido casos de pacientes que lo hemos visto morir delante de nosotros. Se lo intubó, se lo conectó al ventilador, pero era tan duro que el ventilador no era capaz ni el algún de meter. Entonces no hubo un medicamento lo que teníamos disponible que pueda apoyar. Entonces, si andan buscando, los niños es frecuente que ustedes ven que les recetan ketoprofeno, pero no siempre funciona. Bueno, para el tema de las bacterias, pero que el agua no siempre, entonces lo tenemos ahí. En ocasiones voy a intentar con antagonista H1 que usamos para el tema de la úlcera, ¿no? O medicamentos antineoplásicos como el metotrexate, o ir a apoyar con inmunoglobulina. Son alternativas que queremos considerar. Y como médicos tenemos que saber que hay un grupo de colegas que recomienda el uso de la furosemida. Hay otros colegas, ahora querían que nos actualicemos en Open Evidence, como está el tema del uso de la furosemida en asma. Entonces, tomen en cuenta que vamos a usar lo biológico, tener cuidado con cuál es el que vamos a comenzar, cuál es el principal cuidado, costo. Aquí tengo que tener precaución en los costos porque no son económicos. Estos medicamentos de preferencia los vamos a usar en el hospital. Este tiene la ventaja en Solai de que es específico para la higiene observadora. Esto responde mejor a aquellos pacientes que no responden al corticoide. Pero mira el costo de la receta, $12,000 al año. Hay unos nuevos que aún no se lo está comercializando, pero nos dan la expectativa de que van a haber buenas noticias para los pacientes asmáticos. Hay una característica familiar que nos clasificamos por los fenotipos. En esto básicamente hay química, como si tuviéramos un cuadro alérgico, y en esto hay características de quienes te responden mejor. Por ejemplo, lo que son asma de tipo de eosinofílico, es decir, los niveles de eosinófilos están elevados con los niveles puntos en sangre. Aquí los leucoquenos te van muy bien. Montelukast puedes utilizar o puedes combinar un antiprostaglandina de estos monoclonales que puede ser el DAPA o el DOPO, bueno, cualquiera de los que te guste. Y esto es lo que les mencionaba, la termografía. Se coloca por vía de fibrobroncoscopio un alambrecito que genera calor en esta zona, le elimina ese receptor y nunca más. Esto responde principalmente en aquellos pacientes que por actividad física de incremento que mucho se recuerda que en este grupo de pacientes responde mejor. ¿Y qué hacemos en una emergencia? ¿Qué es más grave, la urgencia o la emergencia? Una urgencia es cuando un paciente todavía puede hablar, cuando un paciente todavía puede respirar relativamente. Y una emergencia es el paciente que se está ahogando, el paciente que está haciendo. Así lo vamos a tomar en cuenta cuando tenemos a la enferma. ¿Okay? Cuando el paciente tiene una urgencia generalmente con nebulización, como hemos mencionado, o con sus aerosoles, es suficiente para controlarlo en su casa. Dejo para lo último las metilsantinas, por favor, no se olviden, no por el examen que le voy a preguntar, sino cuando esté tratando con sus pacientes. Que la metilsantina, teofilina o aminofilina, que es una ampolla de 200 y 250, eso lo voy a dejar para cuando un paciente no responde a los otros. ¿Sí? Con esas situaciones de crisis, cuando el paciente está mal en la emergencia, ok, aminofilina endovenoso, lo intentamos. De que estos pacientes, en qué momento pasan de ser urgencia a emergencia, no lo saben. Siempre los pacientes asmáticos recuerden que en ese momento puede estar bien, pero más tarde puede estar de nuevo cerrado. Mientras más demora, es más difícil controlarlo. Hay que no bajen la guardia dependiendo
cuando ya el paciente se conoce y el paciente lo conoce, hay pacientes que cuando le dicen ahí, el otro día conocí la historia de un paciente triste, porque me contaba que por sus cuestiones de condición económica, cuando llegaba el frío, se le activaba su asma y no tenía plata para comprarse chompa, no tenía plata para comprarse su remedio. Entonces, todo el invierno aguantaba y dice, vaya triste estar sentado en la ventana para que le entre más aire. No es que le entre, no le entre por la ventana, pero bueno, son esas. Y otra alternativa, en esta desesperación que tenemos ahí en la emergencia para que el paciente pueda respirar, es combinar el oxígeno con el helio, como el marcado, ese que vemos en la tele siempre, como respira y no hace que cambie la boca, que no escuche como payaso. Entonces su concentración puede ser 80 de oxígeno y 20 de helio, o casi niveles fundamentales, 60-40, para tratar de controlar. Habitualmente no lo usamos en uso rutinario, sino todos los hospitales lo tienen. Entonces, le había mencionado ese paciente grave que no lo puede solucionar, ¿qué hago? Llamo a la atención. Ok, relájame, porque también póngale su pitalada. Ok, para poder usar alguna situación, si tengo que tener todo para actuar. O podemos utilizar el celular de casi no ver el quirófano, porque el celular cuando entra al quirófano no le vamos a reconocer por el rico. Se acercaron, el paciente está anestesiado y el otro la nota. Pero cuidado que te puede gustar porque es adictivo. Las aerocámaras, esto es más para personas que no colaboran. Un niño, una persona que esté muy inquieta, desesperada, entonces colocar por aquí el aerosol, que se quede en la boca, se queda por aquí y va respirando continuamente. Personas como sacar aerocámaras complicadas. Y en ocasiones, cuando tienen provincias y necesitan una aerocámara y no hay los $20 o 30 o el producto, agarran una botella, un litro, la cortan por la mitad, evita que tenga pastilla para que no vaya a cortar y lo ponen en aerosol por aquí y lo hacen respirar. Eso cumple la misma función de la aerocámara. Entonces recomiendo la guía, que hay diferencias del 2023 al 2025. Es una tarea para ustedes. Para la siguiente clase, los que quieran su punto extra, recuerden que en la primera clase que vamos a apoyar la inteligencia artificial para que les favorezca los tiempos. Entonces entran con evidencia y te preguntan diferencias entre GINA 2023 y GINA 2025. Ahora, siempre que nos da la pauta de que estamos controlando una enfermedad son las actividades del paciente normal. Ya puede hacer ejercicio, ya puede dormir mejor sin despertar con la tos. Esos son los ideales para que logremos. Tratamos de ajustar las dosis cuando conocemos bien por escalón por escalón, dependiendo de la respuesta que tiene el paciente a los diferentes esquemas terapéuticos que ha presentado. Entonces, para ver qué hago, la pregunta que hacemos es qué viene haciendo el paciente. Tengo que tener los datos que ya el paciente usaba el esquema con este corticoide, con este, etcétera, etcétera. Pero no confundan qué escalón usar cuando tengan un paciente con una crisis. Porque el paciente que está con el escalón 1 puede presentar una crisis severa. Y el mismo paciente que está en tratamiento con el escalón 6 también puede reactivar y presentar una crisis severa. Entonces, no vayan a confundir, generalmente los que ven en clase confunden porque creen que mientras más grande el escalón es para más gravedad del paciente. No, respiración. De ahí que, si nosotros logramos estas metas, que nuestro paciente esté en esos parámetros, que ya puede dormir bien, que puede hacer sus actividades, que puede correr,
puede comer, ahí decimos tener un paciente controlado. Pero, ¿cuánto tiempo va a estar el paciente con tratamiento? Ya lleva 6 meses que no se presentó una crisis. ¿Le sujeta? O ya lleva 1 año y ha controlado. La pregunta que yo me hago, ¿se cura el asma? Hasta ahora no se lo trata como si se cura nosotros, porque no siempre responde bien. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo decido? ¿A qué tiempo del sistema, cualquiera de los eslabones, voy a suspender para preguntar cómo le está yendo al paciente? Para tomar esta decisión, lo primero que tengo que estar seguro es que el paciente ya no presenta crisis. ¿Cuánto tiempo? ¿1 mes? ¿Ok? No le suspender, bajarle la dosis. Mínimo 1 mes. ¿Ok? ¿Se quiere reactivar? Volver a las dosis normales. Por más tiempo. ¿Ok? Ya lleva 3 meses. Probablemente va bien. Pero lamentablemente en ocasiones, muchas veces el paciente va a vivir por mucho tiempo tomando medicamentos y tratamientos. Entonces, para revisión, siempre es bueno estar revisando actualizaciones, porque a lo mejor aparecen nuevos medicamentos, porque cada vez hoy con el tema genético hay más esperanza para este tipo de enfermedades. Ok, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿Qué pasa con los pacientes, por ejemplo, en el caso, puede ser una paciente que le hace crisis en el tiempo de cambio de clima, digamos, ¿no? Veamos ahora el tratamiento, como nos dicen, pero como en Santa Cruz, el cambio de clima, digamos, en la época de frío dura un poco tiempo. Entonces, es hasta que el paciente se mejore, puede ser, no sé, digamos, 1 semana o 2 y ya está bien, y de tratamiento. Ahí está tratando la crisis. Ya. Es el enfoque solo trata la crisis. Pero ¿cómo evitamos que el siguiente sucito no es lo mismo? Entonces, ahí tiene que tener otro tiempo colocado. Entonces, los entiendes, tomar un medicamento, próximo sur, te vino o no te vino, allá no me vino. ¿Ok? Va a jugar, va bajando o va suspendiendo. Pero son enfermedades que no las controla la primera. Por eso se tienen que poner ahora, 6 eslabones por ahora, todo va a ser menos o más, depende de la clasificación. Es porque no siempre. Pero no todos los pacientes van a ese escalón. Hay pacientes que no necesitan ningún escalón. ¿Cuáles son ellos? Porque son autoritados. A ver, que le viene un poquito, se le cierra, pero el otro día sabe que va a estar bien, no toma ningún remedio. A ese le doy el tratamiento para evitar que le vuelva. No. De alguna manera tiene molestia, aunque se la aguanta, pero no hay cómo estar enfermo. Le doy la alternativa. No importa si es leve o grave severo, lo que queremos es que no tenga crisis. Entonces, por más que su molestia sea tolerada, no le da riesgo a la probabilidad, puede ser que por un momento puede caminar. Mejor es intentar cortar dependiendo de la gravedad. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces ¿el asma tiene cura o no tiene cura? Es una respuesta ambigua, porque hay un asma que tiene cura. El asma obedece a un alergeno. Si yo no me pongo en contacto con el alergeno o le encuentro una vacuna, nunca más va a tener. Por ejemplo, este paciente cada vez que va a venir sur, el alergeno es el cambio de temperatura, la enfermedad que provoca en la mucosa le reactiva este proceso. ¿Qué hacemos? ¿Le doy remedio o lo mando a Miami que viva allá donde no va a haber sur? Vivir en un lugar bonito, sin frío, o tomar medicamentos. ¿Qué preferís? ¿Decirle que se vaya a Miami o darle remedio? Y de Miami, por ejemplo.
Claro, toda la vida. Ahora que el paciente no pueda, digamos, si yo veo que un paciente que apenas tiene un trabajo, que apenas se compra remedio por una enfermedad de larga data, no le voy a decir que se vaya mañana porque va a ser haciéndome el laburo. Pero si un paciente que tiene recursos, que trabaja en home office, pero que mañana, ahí vamos bien. Entonces, entonces no puede ir a Miami, pero sabemos que es el frío. Entonces, el próximo frío que venga, le damos un medicamento, ya no me va a venir. ¿Seguro o no seguro? Le diste 6 meses o un año de Montelucas. Le suspendiste, volvió al sur, ya no le vino agua. ¿Se curó o no se curó? ¿Entienden? O sea, cuando tienes la suerte de encontrar el factor desencadenante, controlas ese factor y curas tu agua. Pero cuando el paciente es asmático, esa causa es idiopática, donde no sabe si lo que comió o ese volumen que tiene, en ese paciente, lamentablemente, para que no se le venga, tiene que estar dándole remedio. Entonces, enfermedad que no tiene, que usa remedio, ¿se cura o no se cura? Si no toma remedio, le vuelve la enfermedad. Si toma remedio, no le vuelve. Entonces, ¿se cura o no se cura con remedio? Por eso decía ambiguo, porque mientras él tenga remedio seguro ya no le va a pasar. Entonces esa respuesta va a depender de la característica del paciente, del tipo de agua que tiene, y no pensar que no, el agua no se cura. ¿Alguna otra pregunta? No. Puedes presentar el documento o ponérmelo en el correo para la siguiente clase. Vean, ¿qué cambios tenemos? En resumen, entre 2023 y la del 95, que yo había no, para eso no enseñaron la inteligencia artificial, para que le digan, ponte el modo lector crítico y dime la diferencia entre la guía 2023 y la guía 2025. Entonces ya vos sabés de qué estamos hablando, entonces